Mi música está muy ligada a mi vida personal. Por eso es que a veces yo me dejo llevar y trato de llevar ese ambiente que yo tengo en la casa, ese ambiente que yo tengo en el grupo, lo trato de llevar a todo. Y me gusta mucho lo que es la cosa urbana. Es que yo vengo de un barrio humilde y ahí uno aprende ciertos valores y hay ciertos calores humanos y intento siempre de que ese mundo tenerlo en mi música, ¿no? Y se ve en mis composiciones, la manera de tocar, la postura que tomo yo para tocar el piano, para componer. Una de las cosas como se ve es que a veces que los errores que suceden cuando uno está tocando, yo los dejo así, porque a veces es más importante el ambiente que haya creado que una simple nota que se haya errado. Mi madre fue estudiante de danza en Tropicana y actualmente es cantante de coro. Mi padre fue baterista. Mi hermano Jesús es el pianista, el mayor, y mi hermano Emilio, el del medio, que es el baterista. Y bueno, yo, el Benjamín de la casa, que es el pianista. Yo creo que haber tenido ese contexto familiar fue la clave y el elemento más importante de que yo pueda tener en mi vida para llegar a ser quien soy hoy y que las personas me conozcan. Entonces, primero fue la educación de mis padres y segundo fue la locura de mis hermanos. O sea, mi hermano Jesús, que es el pianista, y mi hermano Emilio, que es el baterista, y yo, los tres estamos locos, ¿no? Pero era una locura sana. Estaba girada hacia la música. Mis hermanos fueron los que trajeron el primer cassette de música que entró a mi casa fue un cassette de jazz, que fue Keith Jarrett y Bill Evans. Eso lo trajeron mis hermanos. Y gracias a eso, ahí fue cuando yo me empecé a interesar con lo que es la música jazz. Estaba la radio, escuchábamos Stevie Wonder, escuchábamos discos de jazz, de soul, funk y todas esas cosas. Entonces todo ese mundo, yo vine creciendo con ese mundo. Por un lado de mi padre, que estaba muy ligada a la cultura, la religión yoruba, la religión afrocubana, todas esas cosas. Y por la parte de mi madre, bueno, la música clásica, tradicional, bolero, todas esas cosas. Entonces, por todos lados me venía mucha información de música, lo cual crecí con eso. Con Ibrahim Ferrer pasó una cosa muy bonita, ¿no? Que yo entré en Buenavista haciendo la segunda parte del show, pero yo creo que Ibrahim se dio cuenta que el interés mío ahí en la banda Buenavista Social Club era puramente musical. Y Ibrahim siempre estuvo al lado mío dándome consejos, diciéndome, sí, el jazz es muy bonito, es muy interesante, pero nunca olvides la música cubana, pero nunca olvides de dónde vienes, ¿no? Y eso fue lo mismo que me pasó en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela me dijeron, o sea, la música urbana está bien, pero estudia la música clásica. Y eso fue lo que pasó con Ibrahim, que él me decía, la música tradicional está perfecto, la música jazz está perfecto, pero trata de mezclar las dos, nunca las dejes. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Gracias al interés mío por la música tradicional y al respeto que yo le mostré a Ibrahim, me nombraron director musical del grupo Ibrahim, que fue algo
precioso, fue como un sueño, ¿no? Pero vosotros tenía el amor de Ibrahim y otros músicos que era lo que me daba mucha energía y mucho valor para seguir haciendo las cosas. El trabajo con Gil fue muy bonito, muy interesante, muy intenso también, porque Gil es un coleccionista de música, que a mí nunca se me va a olvidar la palabra que usó él. Y entonces, los primeros trabajos que hicimos fue un respeto mutuo enorme, donde yo trataba de entender su mundo, su musicalidad, y él trataba de entender mi mundo y mi musicalidad, y siempre hubo mucho respeto, ¿no? Por eso es que el disco Habana Cultura tuvo mucha aceptación y los conciertos que hicimos en vivo tuvo mucha aceptación. Lo más grande se pierde cuando las mentiras te duermen. No existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte. Solo despojo naufragan en el mar de mi vivir. No. Realmente fue una experiencia donde yo aprendí mucho y yo pienso que él también aprendió mucho. De lo que es la parte musical, ya que es con músicos africanos de Mali, Senegal, Camerún, Guinea. Y resulta ser que ahora creo que me va a ser difícil un poco despegarme de lo que es esa sonoridad, ¿no? El disco se titula Yo, no por algo de egocentrismo, ¿no? Sino que a manera de decir este soy yo, esta es mi música, mi mundo y que intento compartir con todas las personas que me escuchan, cosas así. Este disco, la manera mía de componer, da un giro enorme. Es como si yo, de tanta información que tenía, en vez de hacer cosas complejas y tratar de hacer muchas cosas con muchas notas, fue todo lo contrario. Me fui a lo más simple y a la manera más minimalista posible, ¿no? Este disco es como, la intención fue hacer una reunión de todas las culturas, donde la sala de mi casa era el lugar de la reunión. Justamente ahora estoy haciendo un proyecto con Fatoumata Diawara, la cantante de Mali, que vamos a hacer un proyecto que se llama Reunión Transatlántica, que estamos muy entusiasmados con esto, ¿no? Porque es algo que creo que ya deberíamos hacer. Eso por un lado. Por otro lado está la nueva producción mía discográfica que estoy preparando ahora, que eso también está que es algo que cuando salga va a tener muchas sorpresas. Esto es todo lo que puedo decir hasta ahora.